Vamos a empezar porque ya estamos retrasados en el tiempo, como ya es costumbre, eso no nos extrañe. Entonces, a mí me da mucho gusto que esté aquí como moderador, que no es una función agradable, porque a veces hay que señalar el tiempo, y eso a veces quisiera uno oír a la persona mucho más tiempo, pero los señores ponentes tendrán 15 minutos, lo cual es brevísimo, para exponer sus puntos de vista. Y empezaremos inmediatamente, dada la situación, y le pedimos al señor juez de la Corte Interamericana, don Leonardo Franco, que inicie su exposición. Muchas gracias. Es un honor asistir a este panel y ser moderado por usted, luego con su vastísima experiencia en trances más importantes como presidente de la Corte, hace tantos años. Y es un gusto, una alegría estar con todos ustedes, y en este tema tan importante de la nueva relación que está surgiendo entre los derechos nacionales y el derecho internacional, aportar, si algo hay que aportar, de la experiencia argentina. Usted decía en su introducción que este panel tiene algo de efemérides. Estamos recordando muchas cosas, 60 años de la declaración, y ver todo lo que se ha avanzado. Todo lo que se ha avanzado. Antes comenzábamos nuestras clases de Derecho Internacional con el tema de la positivización del derecho internacional y la internalización. Ahora estamos hablando de un retorno, pero que es un paso adelante, que es la incorporación del derecho internacional y la jurisprudencia de los jueces en los juzgados nacionales. El caso argentino en esta materia ha sido difícil por muchos años. Argentina fue un país de cultura muy nacionalista y que en el campo jurídico se expresaba por las formas dualistas más exigentes. La lex posterior deroga a la ley previa, las normas no son directamente aplicables, los convenios no son directamente aplicables, sino pasan por el tamiz de las leyes de implementación, etcétera. Recuerdo muchas frustraciones en años más jóvenes tratando de invocar en tribunales el derecho internacional. Esta situación de provincialismo, nacionalismo, más una reacción tan fuerte a lo que fue el levantamiento de masas en los años 60, con la consiguiente represión, violaciones sistemáticas, consiguientemente respuestas solidarias en lo internacional, posturas de órganos, de congresos, etcétera, generó a su vez una respuesta que fue la esencia mayor de esa postura provincialista, en un axioma que se expresaba vergonzosamente en los términos: los argentinos somos derechos y humanos. No precisamos para nada lo que viene de afuera. Imagínense, ¿qué sociedad puede pretender no precisar nada de afuera? Cuando lo que estamos aquí hablando es de precisar de afuera, de enriquecernos, los países con nuestras respectivas experiencias. Felizmente, ese periodo tan triste en su historia terminó. Se inauguró en el 83 un proceso democrático que sigue hasta ahora, con sus debilidades, fragilidades, altos y bajos, pero democracia. Y en este nuevo periodo, los derechos humanos han jugado un rol muy importante. No es por casualidad
que las primeras medidas que tomó el gobierno del doctor Alfonsín, que fue el primer presidente constitucional, fue la de adherirse a los principales instrumentos de derechos humanos, nuestra Convención Americana, con el rango de adhesión también a la competencia de la Corte, o sea que Argentina se equipó para una nueva etapa, una nueva navegación, como diría nuestro maestro. Quedaban pendientes problemas muy serios. El primer problema que había que resolver, que es un problema clásico del derecho internacional, es cómo se articula el derecho nacional con el derecho internacional. Dije que la Argentina fue un país dualista, o sea que en la práctica predominaba la posición del Estado. Un fallo del año 92 de la Corte Suprema ya estableció la prevalencia del derecho internacional frente al derecho nacional. Fue un fallo magistral que buscaba una nueva ubicación de Argentina en el mundo. Había que mostrar fronteras más abiertas. Recordemos siempre que el tema de la relación de derechos nacionales e internacionales, la búsqueda de la comunidad ha sido un aspecto muy importante, sobre todo en Europa. En Europa ha habido enormes avances de la relación de derecho internacional e internacional gracias al derecho comunitario. Lamentablemente en América Latina esto ha sido bastante deficiente y son los derechos humanos la locomotora de estas corrientes más dinámicas. Luego de este fallo, una reforma constitucional en el año 94, que como toda reforma constitucional tendía a zanjar numerosas cuestiones, algunas más altruistas que otras, y las otras también había, las mezquinas, reelecciones, etcétera, etcétera, pero en el paquete de temas a reformar se dio mucha importancia a la recepción del derecho internacional en la mejor forma posible, de resultas de las cuales en Argentina, gracias a la reforma constitucional, los tratados internacionales tienen más valor que las leyes. Pero los tratados de derechos humanos se incorporan al bloque constitucional. Se encuentran entonces en lo más alto de la pirámide. Esto significó un vuelco increíble para esa sociedad. Esta nueva situación de prevalencia de los derechos humanos ayudó a resolver grandes cuestiones pendientes y muchas más que siguen pendientes, sobre todo en el campo de la lucha contra la impunidad. Los militares en su retirada instituyeron varios sistemas de cerrojos, líneas de defensa, de protección, para impedir que se revisaran las acciones, muchas de ellas ciertamente crímenes de guerra, y que no pudieran ser revisadas judicialmente. ¿Cómo se podía la sociedad liberarse de esos cerrojos? En primer lugar, la Junta Saliente estableció, como se suele ocurrir, ha pasado en muchos países, una autoamnistía. Luego, el siguiente presidente, Alfonsín, que como digo ha hecho mucho en el campo de derechos humanos y se atrevió
a establecer un proceso a los comandantes, a los 9 comandantes, 3 por arma, basado en un informe célebre de Sábato, nunca más, condenó, los militares fueron condenados, pero ¿hasta dónde iba a seguir la serie de juzgamientos? Hubo presiones militares, siempre las hay, siempre las ha habido en la historia argentina, y Alfonsín se vio forzado a establecer 2 leyes que parapetaban la responsabilidad militar. Punto final y obediencia de vida. O sea, se llegaba hasta cierto punto y hasta cierto grado. Quedaban entonces impunes numerosas violaciones. El siguiente presidente, Menem, también bajo presiones, todo esto tema de gran contenido polémico, que no es el caso aquí conversarlo, estableció otra barrera más, que fue el indulto a los militares condenados. Indulto en Argentina, como en otras partes, es una facultad del Poder Ejecutivo que no borra la pena ni el castigo, pero sí borra el castigo, pero la pena sigue estando. Los militares fueron entonces liberados. Quedó una enorme tristeza y frustración en la población. Se recurrió entonces al sistema interamericano, la comisión, que estableció en efecto que estas medidas de impunidad eran contrarias a los instrumentos de derechos humanos y que debían ser abrogadas. El Congreso, mediante una decisión con gran capacidad de consenso, las declaró nulas. Pero ¿podría el Congreso hacer nulo estos actos? Había muchas dudas. Había muchas dudas de si eso podía ser así o no. Únicamente la Corte podía hacerlo. El tema llegó a la Corte, pero llegó a la Corte de la mano de esta Corte, de la Corte Interamericana. Los fallos de la Corte Interamericana, que digo citaba hoy, los Barrios Altos, que objetan las medidas de autoimpunidad por parte de un Estado, fueron una guía indispensable del mayor nivel para que la Corte Argentina pudiera decretar la nulidad de las 2 leyes de impunidad. Eso fue bastante bien aceptado por toda la sociedad. Luego quedó el indulto, que no fue lo posterior, en la cabeza del general Rivero. La sentencia salió el anteaño, o el año pasado. También se decretó por las mismas razones la impunidad, que esa ley de impunidad no era conforme a la convención y quedó sin efecto. Ya esta sentencia tuvo algún nivel de complejidad mayor en el seno de la Corte, ya que hubo algunos distinguidos jueces que no acompañaron el voto mayoritario. Son argumentos jurídicos que son parte del debate que todos tenemos que tener, porque al decretar la nulidad de lo actuado se vulneraban otros principios constitucionales, entre ellos la cosa juzgada. Rivero había tenido ya una sentencia confirmando la sentencia. Lo que quisiera decir es que se instala
Entonces, entre sociedad y justicia, entre justicia y la Corte Interamericana, un diálogo, un vaivén, que hace muy rico el derecho. Hubo otros casos que llegaron a la Corte, que ya no pertenecen al grupo de así llamado cerco de la inmunidad, sino que tocaban casos de la, como dicen allá, las nuevas madres del dolor, las madres de niños que mueren por violencia policial, por atropello de los autos, etcétera, y que aprenden mucho de toda la jurisprudencia de los derechos humanos más clásicos, digamos. Un caso de ellos, Bulacio, llegó a la Corte Interamericana, la Corte, entre otros considerandos, estoy hablando de lectura, porque no era miembro de la Corte entonces, y si hubiera sido me inhibía, para que me acuerdo, porque generalmente los jueces nos inhibimos en los casos nacionales. La Corte ordenó que prosiguiera la investigación del caso. El caso estaba prescripto. Fue muy interesante la reacción de la Corte Argentina, sosteniendo que frente al fallo de la Corte Interamericana no podemos oponernos, sino engendraríamos responsabilidad internacional, aún a sabiendas que aceptar el fallo de la Corte nos hace entrar en colisión con el derecho constitucional. En obediencia a la jurisprudencia regional, aun cuando en su conciencia sabía que estamos generando algo con la Constitución. Ahí se genera otro tipo de diálogo. La Corte recoge estas expresiones en Argentina y en fallos sucesivos, en temas analógicos, regresa el tema. El caso ecuatoriano, la pregunta es: ¿el beneficio de la no prescripción opera en todos los casos de violación de derechos humanos? No en todos. No en todos. La Corte Argentina se pudo haber equivocado, pudo haber dicho no. Es cierto, nos ordenaron, pero en este caso era un caso muy triste, pero no había una violación grave. Entonces, la jurisprudencia se va formulando ahora, no solamente en un diálogo entre un caso y unos jueces, sino en una historia, en una secuencia, en los cuales participan, no en forma orgánica, no en forma institucional, pero sí en forma histórica, lo que van diciendo varios tribunales. Es una tarea apasionante. Quiero llamar la atención a la importancia de la incorporación de jóvenes que hoy ya no son tan jóvenes, pero que entraron muy jóvenes en todo eso, con gente que van a hacer las lenguas que faltan. Algunos están por aquí, otros están en ONGs, en otros puestos de lucha, en las defensorías, en los juzgados. O sea que yo soy optimista, que el camino que hemos entrado se va a poder transitar. Y podemos llegar a situaciones que no pensábamos. Además, con un diálogo interamericano muy fuerte. Y lo que aquí estamos escuchando en México nos estimula grandemente. Ojalá que estas sesiones se puedan seguir multiplicando. Muchas gracias.
agradecemos al señor juez su interesante relato, su análisis, y además le agradezco mucho haberse sujetado al tiempo preciso. Yo creo que de acuerdo con la costumbre internacional. Bueno, yo creo que lo que ha dicho es muy interesante. Efectivamente, la Corte Argentina ha dado pasos muy importantes, y este diálogo que se instaura entre los jueces nacionales y los internacionales creo que es muy fructífero para poder ir modelando la jurisprudencia de la Corte y de los jueces nacionales. Ahora concedo el uso de la palabra al señor doctor, distinguido miembro de este instituto y muy apreciado amigo, don Ricardo Méndez Silva. Primeramente, como miembro de este instituto, expreso el inmenso honor que significa que recibamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que nos motive con sus reflexiones a ahondar en nosotros, en las nuestras, y estimular los trabajos sobre la materia. Como mencionaré un poco más adelante, no es la primera ocasión. En 1998, con motivo del 50 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos, como la Convención Americana, también sesionó la Corte aquí, académicamente hablando, junto con miembros distinguidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hay una larga tradición en este instituto. Hace mucho tiempo, cuando yo empezaba, estuvo René Casán en nuestra sede, lo que hace del instituto una institución hermanada con esta causa de los derechos humanos. Yo haré algunas reflexiones que comparto con ustedes sobre contradicciones que aprecio en instrumentos sustantivos de nuestro país y que influyen en una inadecuada recepción de sentencias internacionales. Ciertamente, nuestras constituciones, la de 1857 y la de 1917, se destacaron, la primera por haber introducido un catálogo amplio de garantías individuales, y la de 1917 como precursora de la incorporación de garantías sociales. Ello, sin embargo, y por el marco temporal histórico en el que ocurrió, fue con una visión interna, y las cuestiones internacionales de nuestro ordenamiento de 1917 descuidó los aspectos internacionales con seguridad, porque las prioridades y los desafíos eran de otra índole. Y ello explica que no haya un aparato regulador adecuado en cuestiones internacionales dentro de nuestra Constitución, que no encaje en esa tendencia que el maestro Sixamudio ha calificado de las constituciones internacionalistas, y que encontremos algunos atavismos o hayan existido algunos atavismos en estos cuerpos máximos de la regulación interna. Por ejemplo, en la Constitución de Cádiz se hablaba en 1812 de la facultad del rey de conducir las negociaciones diplomáticas, y esta expresión de conducir las negociaciones diplomáticas se fue acarreando en nuestros distintos ordenamientos constitucionales hasta que en 1988 se incorporaron los principios de la política exterior en nuestra Carta Magna, y la expresión fue sustituida por conducir la política exterior. Todavía más curioso resulta que el otorgamiento de patentes de corso que prevalecía en la práctica internacional fue abolida en la Declaración de París de 1856, y sin embargo nuestras constituciones de 1857 y 1917 las mantuvieron, bueno, sobre todo la de 1917, hasta 1966, cuando fue retirada del máximo ordenamiento. Así, las cuestiones internacionales pues han sido objeto no de una reforma sistemática y coherente, sino de actualizaciones
que han tenido lugar a través de adiciones y reformas parciales a la Constitución, por medio de la expedición de leyes secundarias o bien por la vía de interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sin embargo, no obstante estas reformas o introducciones nuevas, no han colmado enteramente las lagunas ni escapan a cuestionamientos diversos. Como ya ha quedado claro por los expositores anteriores, Alfonso Oñate y Juan Manuel Gómez Robledo, en el campo de los derechos humanos existen diversos retrasos en la regulación constitucional, y ello se debe a la coexistencia todavía de mentalidades y posiciones encontradas, definidas unas por una visión internacionalista y otras aldeanas. El juez Leonardo Franco los llamó provincianas, que no acaban de adaptarse al cambio de los tiempos. Ello se aprecia, por ejemplo, en un discurso en una dirección y otra en la tardanza de aceptar los compromisos internacionales sobre la materia. El país firmó los 2 pactos de derechos humanos de las Naciones Unidas de 1966 hasta 1981, cuando se adhirió. Y un transcurso semejante padeció la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, que cobró obligatoriedad para México también en ese año de 1981. Pero cuando ello ocurrió, no se suscribió la competencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo lugar hasta 1988. Y precisamente en lo relacionado con la adopción de la competencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, influyeron varias causas y concausas, una maduración sobre la tendencia de los derechos humanos en el país, el surgimiento de organizaciones no gubernamentales, distintas propuestas y avances de la academia. Pero debo señalar, y tal vez cometa yo una indiscreción, pero esto es a sabiendas por la importancia de la Corte Interamericana en nuestra institución. El maestro Fix Zamudio, cuando me refiero al maestro siempre es con mayúsculas, y así lo escribo, se entrevistó con el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, para hacerle notar que México estaba al margen de la Corte y que la presencia de nuestro país era importante por su peso en las relaciones interamericanas. Y en lo personal, él señalaba que había sido juez de la Corte Interamericana y presidente de la Corte Interamericana, y que el maestro Sergio García Ramírez fungía ya como nuevo juez de la Corte Interamericana, y también siempre que me refiero al maestro es con mayúsculas, con el maestro García Ramírez, y que sin embargo, no obstante haber tenido estos altos funcionarios en la Corte, México se encontraba al margen de esta causa. El discurso de México resultaba pues contradictorio. El presidente de la República, Ernesto Zedillo, fue receptivo y contó también con una opinión favorable de la canciller Rosario Green, que tenía, como tiene, un gran sustento académico, pero le encomendó al maestro Fix que con las armas de su experiencia sensibilizara a los sectores del gobierno relacionados con la observancia de los derechos humanos. El maestro Fix, con el gran poder de convicción que le conceden su generosidad y su entrega profesional sin reservas a la causa de los derechos humanos, asumió esta tarea, no exenta de dificultades, porque prevalecía, como todavía se encuentra, la idea en varios círculos oficiales e incluso académicos de que el régimen jurídico interno bastaba y sobraba para brindar protección efectiva a la persona humana. Y en esta tarea tuvo muy buenos logros, y para sorpresa del presidente Zedillo, el maestro Fix convenció a los distintos interlocutores con los que se entrevistó, lo que facilitó el proceso de adhesión.
el Senado aprobó la declaración relativa a la aceptación de la competencia obligatoria el 1 de diciembre de 1988, hace justo 10 años. Nos encontrábamos en este salón verificando ese encuentro académico al que hice alusión al principio, con los jueces y los comisionados de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando el maestro García Ramírez, que había organizado el encuentro y presidía la mesa en turno, le acercaron una nota de cuyo contenido participó a los asistentes. Minutos antes, el Senado había aprobado la aceptación de la competencia obligatoria. La noticia fue recibida por los presentes con la rúbrica de un aplauso emotivo. El maestro Fix sonreía levemente, acorde con su modestia y discreción. Semanas después pregunté al entonces consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel González Félix, sobre las causas que habían influido en ese desenlace favorable, y con voz entusiasta me dijo: fue el maestro Fix, solo el maestro Fix, a él se lo debemos. Como ya me quedan 5 minutos, más bien voy a señalar lo que tenía preparado. 1. Ha quedado muy claro que no existen mecanismos de incorporación de las sentencias, y en mi deformación de jus internacionalista señalo que en nuestra Constitución política se encuentra el artículo 89, fracción 10ª, que contiene los 7 principios a los cuales México ha ajustado su actuación en el plano internacional, y uno de ellos es el de la solución pacífica de las controversias. Se establece que el presidente de la República conducirá la política exterior de acuerdo con los principios normativos. Uno de estos principios es el de la solución pacífica de las controversias. Y es obvio que el principio no se reduce a un solo enunciado, sino que el principio es todo un régimen que se corresponde con la regulación internacional. Y en este sentido, la solución pacífica de las controversias no es nada más el aspecto negativo de no acudir a soluciones de fuerza o de amenaza, sino un sentido positivo en el deber jurídico de solucionar las controversias, y dentro de ello acudir a los medios de solución pacífica y consecuentemente a cumplir con las sentencias. Así las cosas, y no siendo el único involucrado en esta tarea, el presidente de la República tiene una responsabilidad principal para hacer que este principio toral de la vida de México cobre eficacia a través de iniciativas de ley o medidas administrativas. Me parece que es un punto a explorar para colmar las lagunas existentes. En otro sentido, aludo a la Ley de Tratados de 1992, que contuvo un artículo que no ha sido citado. La Ley para la Celebración de Tratados incluyó el artículo 11, que dice: las sentencias, laudos arbitrales y demás resoluciones jurisdiccionales serán reconocidas en la República. No está al nivel constitucional, pero es una ley que hace mención específica. Esta es la buena noticia. Hay una disposición al respecto. La mala noticia es el artículo 9, donde señala: no reconocerá el Estado cualquier resolución de los órganos de decisión de los mecanismos internacionales para la solución de controversias cuando esté de por medio el orden público o cualquier otro interés esencial de la nación. Es decir, establece una vía de escape propia de algunas de nuestras contrapartes diplomáticas, y tengo en mente, y varios de ustedes lo tienen con toda seguridad, el caso reciente de la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, el caso Medellín contra el Estado de Texas, en el que por esta decisión interna se desconoce una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, la pervivencia de ese artículo 9 me parece vergonzosa en nuestro sistema jurídico, y creo que es un punto a derogar a la brevedad posible. En este orden de
ideas, considero preocupante que subsista en el articulado de la Constitución Política lo dispuesto en el artículo 33, que señala que el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad de hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. La redacción es perentoria, inmediatamente y por añadidura, sin juicio previo. No voy al antecedente que se incluyó en 1910, en 1917, precepto, y sí, en cambio, señalo que la pervivencia de este precepto hace que México se vea obligado a presentar reservas ante instrumentos internacionales cuando pueda haber alguna contradicción entre los señalamientos de los tratados. Ello ocurrió con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con la Declaración sobre el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e igual con el Estatuto Internacional de los Refugiados, que habiéndose firmado en 1951, México se adhirió hasta septiembre de 2002. Se dice que en la práctica el artículo se aplica escasamente y que las expulsiones de extranjeros, cuando acaecen, proceden no con apego a la facultad discrecional del presidente, sino con arreglo a la legislación migratoria. Si ello es así, es razón de más para darle un borrón y abrir una cuenta nueva. Es preocupante también que cuando México hizo la reforma constitucional para permitir la adhesión de México al Estatuto de la Corte Penal Internacional, se hizo de una manera que poco honra a los autores y poco honra a nuestro país. La reforma y la adición dice que el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional. O sea, es en términos discrecionales, el Ejecutivo podrá, le da participación al Senado para cada caso concreto, algo que en el plano doméstico se asemeja a una reserva que está prohibida por el Estatuto de Roma. Significativamente, cuando el Senado aprobó la adhesión, no hizo mención al artículo 21, y cuando México ratificó el plano internacional, tampoco hay mención al artículo 21. Es una dualidad que quizás refleja esta persistencia de actitudes duales. Y terminaba yo haciendo referencia al caso Medellín en la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, porque nosotros damos por sentada la obligatoriedad de las sentencias. Nosotros no cuestionamos la obligatoriedad de las sentencias, y nuestra preocupación es ver la forma de darles eficacia en el plano interno. Pero la decisión del pasado marzo de la Corte Suprema descalifica dentro de los Estados Unidos la validez y la vigencia de la sentencia del caso Avena, con tres argumentos principales. La directiva del presidente Bush a los gobernadores de los estados para darle cumplimiento al fallo por la Corte Internacional. Determinó la Corte Americana que excedía sus atribuciones y rompía el principio de la separación de poderes. Señaló también que la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia no son autoaplicables o self-executing. Más de 60 años después de firmada y entrada en vigor la Carta, nos enteramos que no tienen aplicación interna porque no hay legislación del Congreso que le dé eficacia a estos instrumentos, señeras de la vida internacional. Y finalmente, en lo que considero que es la perla de las perlas, establece esa sentencia que los Estados Unidos aprobaron por el protocolo correspondiente de la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, la facultad, la competencia obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, y así lo dice, no lo niegan, es un hecho histórico, lo está suscrito, están obligados por eso, pero dicen, sí, lo aprobamos, pero nunca dijimos que íbamos a cumplir las sentencias. Entonces, en esta tesitura, pues es el tejer y el destejer, son los avances, son los retrocesos, se sabe mucho en la causa de los derechos humanos,
pero también, como está señalado aquí, una reunión como esta pues es un verdadero estímulo para esta causa. Termino, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a don Ricardo Méndez Silva ajustarse estrictamente, bueno, 1 minuto, 2 minutos, no es tampoco una situación deplorable, pero me parece muy interesante su explicación. Y bueno, en México ha habido una época de nacionalismo jurídico, inclusive pues costó trabajo digamos, convencer a muchos profesores de que existe el derecho comparado como una metodología. Y bueno, pues ya se imaginan que el derecho internacional, pues pero yo creo que a pesar de todos estos retrocesos y vacilaciones, pues estamos en buen camino, porque ya la Suprema Corte ha dado señales de que el derecho internacional sí existe y debe de aplicarse. Bueno, ahora le doy la palabra a la señora juez Radis Abreu Londet, de la Corte Interamericana. Y perdóneme que no le diga jueza, pero me parece una palabra horrible. Buenas tardes. También quiero agradecer el privilegio de estar en este panel. Y en estos breves minutos que me han otorgado me voy a referir a la incidencia que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las decisiones de los tribunales de mi país, República Dominicana. Actualmente, uno de los fenómenos más notables en el desarrollo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos es la recepción de las normas internacionales sobre derechos humanos en el ordenamiento interno de los Estados, así como la correspondiente recepción nacional de los criterios jurisprudenciales internacionales. En ese sentido, debemos destacar la trascendencia que han tomado las sentencias y opiniones consultivas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ejercicio de su competencia, las cuales no solo han contribuido al desarrollo del contenido jurídico de los derechos protegidos en la Convención Americana, sino que además han logrado impactar los sistemas jurídicos internos, acercando la jurisprudencia nacional e internacional y produciendo repercusiones en las prácticas y programas de los Estados en materia de derechos humanos. El ordenamiento jurídico de la República Dominicana no ha sido ajeno a este fenómeno de interrelación en beneficio de la protección de los derechos humanos. En República Dominicana, la incorporación de un tratado internacional al sistema jurídico interno se realiza de conformidad con las disposiciones del artículo 3 de la Constitución de la República. Este reconocimiento constitucional de los instrumentos internacionales se encuentra sometido para su vigencia y efectividad al cumplimiento de disposiciones internas como son la aprobación por parte del Congreso Nacional y su posterior promulgación por el Poder Ejecutivo. Una vez satisfechas estas disposiciones, el tratado se convertirá en una norma interna de nuestro derecho. Fue siguiendo este procedimiento que la República Dominicana ratificó la Convención Americana en 1977 y reconoció la competencia de la Corte en febrero de 1999. Respecto de la relación del derecho interno con el derecho internacional, la Suprema Corte de Justicia, mediante resolución de 9 de febrero del 2005, señaló que la coexistencia en el ordenamiento jurídico de normas de orden internacional y nacional relativa a derechos fundamentales ha consagrado el denominado bloque constitucional. El mismo está integrado por disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas esenciales: la nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia constitucional relativa a esta materia, y la internacional, integrada por los pactos y convenciones internacionales, así como por la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A este conjunto normativo se sujetará
la validez normal y material de toda normativa, de toda legislación adjetiva o secundaria. Esta decisión, que incorporó el bloque de la constitucionalidad, se consagra como una de las más emblemáticas de mi país. La misma puede ser considerada como una de las más dinámicas, modernas y avanzadas doctrinas del derecho constitucional de América, al definir el sentido, alcance y significado de lo que es el bloque de constitucionalidad. Esta doctrina resalta la preponderancia y fuerza que en el ordenamiento interno tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a la cual se le otorga rango constitucional dentro del sistema jurídico dominicano. El bloque de constitucionalidad ha servido de sustento jurídico para la elaboración de diversas normas que ponen de manifiesto la importancia de nuestra Suprema Corte de Justicia ha otorgado a las decisiones de la Corte Interamericana. A consideración del limitado tiempo que tengo existente, procederé a establecer dos ejemplos concretos de dicha influencia. El primero consiste en la creación jurisprudencial del recurso de amparo para la protección de los derechos humanos, y el segundo se refiere al desarrollo de los derechos del niño a la luz de las decisiones de la Corte Interamericana. La Convención Americana, en su artículo 25.1, establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Convención, la ley, la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. En este sentido, la Corte Interamericana ha sostenido en su jurisprudencia que el artículo 25.1 de la Convención establece la obligación de los Estados de ofrecer a todas las personas sometidas a su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. No basta con que los recursos existan formalmente, es necesario que sean efectivos. Es decir, se debe brindar la posibilidad real de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida. Dispone además que la garantía allí consagrada se aplica no solamente respecto a los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquellos que están reconocidos por la Constitución o por las leyes. Es en virtud de esta disposición de carácter internacional que la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, mediante resolución de 24 de febrero del 99, consideró el problema jurídico existente en la legislación dominicana debido a la ausencia de un recurso sencillo, rápido y efectivo para la protección de los derechos fundamentales. En el marco del caso planteado en esa ocasión, los peticionarios argumentaron que las sentencias dictadas por la Sala Segunda del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional lesionaban sus derechos fundamentales al debido proceso de ley y a ser juzgado por un juez competente, así como violaban el principio de la legalidad. Invocaron como fundamento de su acción los artículos 8, garantías judiciales, y 25.1, protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con los artículos 3 y 8 y 12, literal I, de la Constitución Dominicana, consagrando el primero de estos al reconocimiento y aplicación de las normas del derecho internacional general y americano, y el segundo relativo al derecho a un debido proceso. La Suprema Corte de Justicia señaló que el artículo 25.1 establece que el recurso de amparo está abierto a toda persona contra los actos que violen sus derechos fundamentales, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicios de sus funciones oficiales, lo cual incluye evidentemente a los agentes judiciales. En este caso, la controversia jurídica radicó en la posibilidad de que los jueces pudieran acoger el recurso de amparo para revocar por la vía sumaria lo ya resuelto por otros magistrados. En ese sentido, el ejercicio del derecho de amparo podría generar una profunda perturbación del proceso judicial existente.
La primera parte de la respuesta de la Suprema Corte a este problema jurídico consistió en afirmar que el recurso de amparo es viable contra todo acto u omisión administrativo, no jurisdiccional, del Poder Judicial, siempre que éste generara una lesión, restricción o alteración a un derecho constitucionalmente protegido. En segundo lugar, la Suprema Corte de Justicia consideró que el artículo 25.1 de la Convención Americana prescribe que el recurso de amparo debe intentarse ante todos los jueces o tribunales competentes y que en el derecho procesal interno no se ha definido esa competencia o la forma de ejercitar esta acción. Por último, estableció que el derecho de amparo constituye un medio o procedimiento sencillo, rápido y efectivo, creado para todos los derechos consagrados en la Constitución y otras leyes. Por lo tanto, ningún juez podría, si a él se recurre por una violación a una libertad constitucional vulnerada, negar el amparo protestando la inexistencia de la ley que reglamente la acción ejercida. La Suprema Corte consideró necesario recurrir a sus competencias como máxima autoridad del Poder Judicial con el fin de armonizar el derecho interno con establecido en el artículo 25.1 de la Convención y en consecuencia determinar la competencia y procedimiento que debe observarse en los casos de apoderamiento judicial con motivo de un recurso de amparo. Por todo lo anterior, la Suprema Corte de Justicia reconoció el recurso de amparo previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana como una institución del derecho positivo dominicano y al juez de primera instancia del lugar en que se haya producido el acto de omisión atacado como el competente para conocer de la acción de amparo. Posteriormente, el 30 de noviembre de 2006, el Congreso Nacional expidió la Ley 431 con el objetivo de reglamentar el recurso de amparo ya consagrado por la jurisprudencia del más alto Tribunal de Justicia. Entre los considerandos de esta ley se encuentran las organizaciones internacionales de la República Dominicana como Estado parte de la Comisión sobre Derechos Humanos, el interés del Poder Legislativo de adoptar el ordenamiento dominicano como un instrumento efectivo para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. ¿Me queda más tiempo? En ese mismo tenor, el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 325, estableció el derecho de todo niño, niña y adolescente a ejercer el recurso de amparo cada vez que se encuentre lesionado el ejercicio de un derecho consagrado por la Constitución, la ley o un tratado internacional debidamente ratificado. En relación con este segundo punto a plantear, es preciso señalar que a fin de adoptar la reglamentación sobre medidas cautelares y la celebración de audiencias durante la etapa preparatoria ante la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes y las reglas mínimas de procedimiento para la obtención de las declaraciones de las personas menor de edad víctima, testigo o imputada en un proceso penal ordinario, la Suprema Corte de Justicia ha realizado un análisis sistemático de la reglamentación internacional e interna sobre los derechos de los niños. Así, en sus consideraciones respecto a los principios que debían fundar estas dos reglamentaciones, la Suprema Corte le dio preeminencia al artículo 19 de la Convención Americana relativo a la protección de los derechos del niño y a la opinión consultiva número 17 emitida por la Corte Interamericana en el año 2002. De esta forma, la Suprema Corte de Justicia enriqueció su jurisprudencia haciendo suyos los postulados jurídicos que en materia de protección de los derechos de niños ha establecido la Corte Interamericana. La Suprema Corte de Justicia señaló que la mencionada opinión consultiva ha establecido, en relación a los deberes de familia, la sociedad y el Estado, obligaciones positivas de protección al señalar, cito, el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño. Fin de la cita. En lo referente a los procedimientos judiciales o administrativos en que participan los niños y en cuanto al debido proceso y garantía, la Corte Interamericana ha declarado, cito, que
Entre los valores fundamentales figura la salvaguarda de los niños, tanto por su condición de seres humanos y la dignidad inherentes a estos, como por la situación especial en que se encuentran. En razón de su inmadurez y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia se adhiere a las reflexiones de la Corte Interamericana al indicar que es evidente que las condiciones que participa un niño en un proceso no son las mismas en lo que lo hace un adulto. Si se sostuviera otra cosa, se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de medidas especiales para la protección de los niños, con grave perjuicio para esos mismos. Por lo tanto, es indispensable reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación entre quienes participan en un procedimiento. No podría finalizar sin mencionar los avances jurídicos también logrados por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Contencioso y Tributario y Administrativo, la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional. Estos órganos jurisdiccionales han fundamentado sus sentencias y resoluciones en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por todo lo anterior, podemos afirmar que los tribunales dominicanos han acogido en el ejercicio de sus funciones disposiciones de naturaleza internacional. Esto lo hemos podido apreciar en los distintos instrumentos legales y jurisprudenciales antecitados, los cuales constituyen una materia de la aplicación en el ámbito de amparo y en las disposiciones de la protección a los niños. Muchas gracias. Agradecemos a la señora juez su interesante exposición y la experiencia de su país, la República Dominicana, y efectivamente, pues todos nos interesó la jurisprudencia. Aquí tenemos una publicación del Instituto en convivencia con la Corte y el Instituto Interamericano, donde se señalan los casos en que se aplica el derecho internacional y la jurisprudencia en otros países, y señalan este caso de la República Dominicana de reconocer el amparo, como lo hizo la Suprema Corte Argentina en materia federal, pero no por el derecho internacional, sino como garantía implícita de la Constitución en los años 50. Entonces, pues nos parece muy importante esa evolución jurisprudencial, porque indudablemente, como lo dice la Convención Americana, se puede actualizar los ordenamientos de acuerdo con la Convención, no solo por disposiciones legislativas, sino también por otras medidas que se entienden en la jurisprudencia, y así ha sucedido en su país. Le concedemos ahora la palabra al estimado colega José Antonio Caballero, que pertenece a la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica. Muchas gracias al maestro Fix por la presentación. Muchas gracias, doctor García Ramírez, por la invitación, y a la Corte Interamericana. Y bueno, también pertenezco a este instituto con mucho gusto y mucho orgullo. El título de mi presentación se proyectará en unos momentos. Aproveché el título del coloquio y simplemente le añadí un balance del derecho comparado con especial referencia al caso mexicano. Inicio. Empiezo con preguntas muy básicas. ¿Por qué aceptamos el derecho internacional? ¿Por qué estamos aceptando la jurisprudencia? ¿Incorporamos? ¿Y por qué obedecemos los fallos de los tribunales internacionales? En términos generales, salvo el caso que se planteaba de Medellín, digamos que tenemos muy frente, me parece que hay un récord en términos generales bastante positivo en cuanto al cumplimiento de los fallos, con sus bemoles, pero
lo que estoy tratando de explorar muy bien es este tipo de preguntas. Y para hacerlo, hay toda una corriente teórica que trata de incorporarse en esto. Yo opté por seguir otro camino, opté por seguir el camino empírico. Lo que voy a tratar de hacer entonces es reconstruir algunas cuestiones a partir de ejemplos y a partir de eso empezar a tratar de bordear algo que nos pueda llevar a hacer algunas conclusiones. Lo que voy a hacer primero es sí hablar de un marco teórico general, en 3 palabras lo diré: el tránsito de las ciudades jurídicas. Posteriormente voy a hablar de tribunales internacionales en sentido general y la recepción de sus fallos. A continuación hablaré de las resoluciones de la Corte Interamericana, el tema de su ejecución. El sistema interamericano en México será lo último de lo que hablaré, algunos comentarios sobre esto y llegaré a las conclusiones si el tiempo así me lo permite. Empiezo. El tránsito de las ideas jurídicas. Básicamente el derecho se nutre desde una discusión supranacional y esto no es una novedad, esto no es un tema de la globalización contemporánea. El corpus juris existió desde el año 500, el tránsito de las ideas está constantemente. Hoy en día me parece que lo que tenemos es quizá muchas más fuentes de información, pero eso no necesariamente nos hace la vida más fácil. Me parece que también el hecho de tener tanta información hace que lo verdaderamente importante se pierde. Mi punto aquí sobre todo es que el tránsito de las ideas, el derecho no se inventa solo, ¿no? Una polémica interesante en la que intervino el padre Alfonso Oñate, quien me antecedió en el panel, y el maestro Fix, muy enterado de esto, tenía que ver un poco con los orígenes nacionales del amparo. Y parte de la idea es que, bueno, pues el amparo hay que entenderlo como una corriente en el pensamiento jurídico en términos generales que no se acaba dentro de nuestras fronteras. Y creo que esto ilustra muy bien. Me parece que hoy en día lo que estamos viendo es eso, y eso tiene algunas repercusiones. La siguiente, las fuentes del derecho internacional. Aquí sí noto algunos cambios que creo que podríamos plantear, digamos, desde la perspectiva de Bentham del siglo XIX. Derecho internacional como derecho entre las naciones. Evidentemente esa concepción me parece que ya está claramente superada, y bueno, un ejemplo interesante puede ser ahora las ONGs como generadoras, como fuentes de derecho internacional, o como organismos que tienen mucho que decir a la hora de articular el derecho internacional. Desde luego ahí implícitamente también está el prestigio, este concepto que nos puede traer un poco a una visión, vamos a decir, precodificada del derecho, donde el derecho era intrínsecamente válido, el derecho valía porque el derecho era bueno. Si quieren ustedes, incluso naturalista, como lo quieran llamar en ese sentido. Lo que estoy tratando de hacer con esta discusión es tratar de plantear que la manera en la que explicamos desde la perspectiva teórica el derecho hoy en día, al menos desde una perspectiva estrictamente dura del derecho como un producto del Estado, me parece que está en una clara crisis. Evidentemente no soy el primero que lo dice, es algo que está dentro de un planteamiento y hay una corriente que se plantea. Aquí estoy siguiendo las ideas de Harold Berman, concretamente, ¿no? ¿Cómo debemos entender el derecho a la luz de esto? Y este es el marco teórico sobre el que me gustaría tener en cuenta, al menos para las siguientes ideas. Los tribunales internacionales y los tribunales extranjeros en general, recepción de sus fallos. Aquí no quiero ser extenso, en el documento que presentaré haré algunas citas con mucho más amplitud. Citaré primero un asunto que se resolvió en la Cámara de los Lores en Inglaterra en el 2005. Hay otros contra el Secretary of State, Secretary for the Home Department. Básicamente aquí la pregunta era, ¿es posible admitir pruebas mediante tortura en un proceso ordinario? Ciudadanos no ingleses habían sido detenidos en Inglaterra y parte de la evidencia que se tenía contra ellos había sido obtenida por tortura en un tercer país. Es decir, los habían torturado en un tercer país. Piensen en estas deportaciones que se han hecho sobre todo en los Estados Unidos, o los Estados Unidos participando, digamos, en estas deportaciones, el rendition me parece que es lo que le llaman, pero bueno, aquí la idea es, lo torturamos, qué sé yo, en X país, lo podemos traer ahora a un siguiente país y utilizar la evidencia que obtuvimos para poder procesarlo en esas condiciones. En ese sentido la Cámara de los Lores dijo que no, y lo que me parece importante resaltar es que es la jurisprudencia europea el fundamento principal utilizado, uno de los fundamentos principales utilizados por la Cámara de los Lores para establecer esto. Desde luego hay reglas del common law, hay una serie de planteamientos, pero utilizan con mucha claridad. Ahora, derecho internacional como fuente de autoridad. No, aquí el primero lo que está haciendo es como fundamento. Aquí estoy fundando claramente en derecho internacional o en jurisprudencia internacional mi resolución. La siguiente es como argumento de autoridad, exclusivamente. Lawrence v. Texas.
Lawrence v. Texas es un caso de si los homosexuales pueden tener relaciones entre ellos, básicamente. Ahí hay un voto del ministro de Justicia Kennedy, de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Básicamente ahí él utiliza como argumento de autoridad la jurisprudencia europea y sostiene entonces que este tipo de legislación es una legislación que viola los derechos humanos. En términos generales, el voto del juez Kennedy va a ser un voto sumamente criticado en la literatura de los Estados Unidos. Lo curioso es que no es el único juez que ha emitido esto. Breyer y Ginsburg se habían manifestado en ese sentido a propósito de casos de acción afirmativa, y me parece también que Stevens lo hizo en un caso relacionado con la pena de muerte en el caso de personas con problemas mentales. Entonces, bueno, pero el asunto que derramó, la gota que derramó el vaso fue Lawrence v. Texas en el caso de los Estados Unidos. Pero bueno, vale esto, y lo cito a propósito, esto se ve con mucha frecuencia en muchos otros tribunales, pero lo cito a propósito por el tema de los Estados Unidos, donde causó especial polémica. No es así, me parece, en muchísimas otras realidades internacionales, aunque, como se ha dicho en esta mesa con anterioridad, esto ha ido cambiando. Hoy en día me parece que esta flexibilidad para entenderlo es mucho más amplia. Decisiones jurisdiccionales internacionales y la ejecución. Bueno, el típico caso, Medellín contra Texas nuevamente, un caso donde efectivamente hay un rechazo a la perspectiva de la ejecución, pero nuevamente no necesariamente es el caso. Quiero traer otro ejemplo de cumplimiento de resoluciones internacionales, pero esta vez no es en el ámbito de los derechos humanos, esto es en el ámbito del derecho comercial. Y aquí quizá lo que más llama la atención es que no son tribunales, son paneles arbitrales. Son paneles arbitrales que están juzgando estados contra particulares, si tienen ustedes, pero lo que se está juzgando es el cumplimiento de cuestiones de inversión. Un caso especialmente interesante es CMS contra Argentina, y Argentina en términos generales tiene problemas importantes como motivo de la crisis del 2002 y el tipo de compromisos internacionales que tenía en materia de inversión. Aquí hay también un estándar estricto de cumplimiento, y Argentina se ha visto, en términos generales, ha estado planteando diversos recursos para cuestionar, digamos, las condiciones en las que se realiza estos o se ejecutan estos fallos arbitrales. Hay otro tema interesante, Council of Canadians contra Canadá. Este es un asunto del 2006 donde básicamente la Corte canadiense está sosteniendo que un tribunal arbitral, básicamente capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio, puede ser entendido como un tribunal en términos generales y es equiparable a los tribunales ordinarios canadienses en cuanto simplemente distinguiendo en división de competencias. Traigo a colación el tema, digamos, del litigio internacional comercial porque de alguna manera es una vía paralela a la que está ocurriendo en el mundo de los derechos humanos, aunque con matices evidentemente importantes. Las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La influencia de la Corte me parece que ha sido muy importante en muchos temas. Suárez Rosero y el estándar penal creo que es una manera en que podemos hacer un ejemplo de esto. Los reportes de la Comisión Interamericana sobre el estado de los procesos nacionales, por citar alguno muy reciente, el que se elaboró sobre Bolivia en junio de 2007 en acceso a la justicia, es especialmente importante. Y cito Comisión Interamericana porque la Comisión Interamericana está construyendo mucho sobre la jurisprudencia de la Corte. De alguna manera se está tratando de establecer la jurisprudencia de la Corte como el estándar para definir si el proceso penal es adecuado o el proceso penal no es adecuado, o las distintas maneras en las que se está interpretando la legislación nacional. RAO contra Costa Rica, bueno, es un caso también especialmente importante, obliga a modificar legislación y desde luego el tema de la libertad de expresión. Un caso chileno, Poblete Córdoba, este es un caso que tiene que ver precisamente con algo que ya se mencionaba, las amnistías. Este es un caso de la Corte chilena. En Poblete y Córdoba, básicamente las leyes de amnistía chilenas son echadas para abajo con fundamento en los estándares interamericanos. Y finalmente la extradición de Fujimori de Chile a Perú, nuevamente es otro caso donde la Suprema Corte chilena va a tener en cuenta muchos de los estándares y muchos de los criterios de la Corte Interamericana para construir su fallo. Entre otros, evidentemente, también funda sobre el Tratado de Extradición Chile-Perú. Ejecuciones de las resoluciones. Aquí lo que quisiera es, sobre todo, plantear un poco
no tanto si la resolución en sí misma se ejecuta, sino qué es lo que está diciendo la resolución que se va a ejecutar. Es más, jugando, por decirlo de alguna manera, con una especie de teoría de la ejecución. Y esto lo voy a retomar sobre las conclusiones. Primero, la idea de reparar daños e indemnizar. Aquí, por ejemplo, lo que me parece especialmente interesante en el trabajo de la Corte ha sido el tiempo que se da. La Corte puede establecer en términos generales que hay una obligación de indemnizar, pero en términos generales también va a procurar que exista cierta negociación entre las partes para llegar a ese acuerdo. Aquí, implícitamente, lo que me parece está haciendo la Corte es estar dando tiempo para generar un consenso en lo que eventualmente puede ser el cumplimiento del fallo. Investigar y castigar. Aquí tenemos algunos otros casos donde probablemente la manera de ejecutar es mucho más compleja, porque esto requiere de una investigación determinada, requiere que la investigación genere resultados y requiere posteriormente que exista un proceso. Y aquí, ha habido complicaciones también con las amnistías generadas a propósito de las investigaciones. Ese es un tema más complicado. Modificar la legislación, otra vez pareciera un tema complicado, sin embargo, me parece que la Corte ha tenido un éxito razonable en términos generales en este rubro. La Corte ordenando de alguna manera o considerando que cierta legislación no es, digamos, de acuerdo con los estándares interamericanos. Barrios Altos, Olmedo, desde luego. Modificación de situaciones jurídicas. Se hizo una referencia muy breve a este tema. Modificación de situaciones jurídicas básicamente cuando nos enfrentamos a una situación que ya es cosa juzgada dentro del Estado que dio origen al caso, ¿no? En Martín del Campo, en México, nos hubiéramos enfrentado a eso, eventualmente si hubiese existido una resolución sobre los méritos del caso, pero aquí quisiera traer a colación un poco una discusión que ya tenía Ricardo sobre el tema, la necesidad de cómo debemos aterrizar esto. Y a propósito de eso, quisiera mencionar, desde luego, el código modelo que acaba de publicar la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, el Código Procesal Penal Modelo, que en su artículo 473, fíjense lo que incorpora. Me voy al inciso F, y aquí lo pueden ver. Cuando se obtenga resolución a favor por parte de un organismo jurisdiccional supranacional que resulte obligatoria conforme a los tratados de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano. Este es el código modelo de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y estos son los supuestos en los que procede el recurso de revisión. Es un recurso no necesariamente inmediato, sino simplemente el recurso procederá en el momento. Hoy en día en México tendríamos algo semejante al reconocimiento de inocencia, una cosa semejante, pero esto me parece que ya es un planteamiento directo. Desde luego habría que discutir técnicamente qué tanto nos puede dar, pero me parece que es un avance interesante que tendríamos que tener en mente. La ejecución de las resoluciones de la Corte, hay que mencionar los dos rechazos, digamos, más clásicos, el Castillo Petrucci, desde luego, y los casos de Trinidad y Tobago, que terminaron por denunciar a la Convención Interamericana, con distintos efectos, evidentemente, el problema del cumplimiento limitado, pero en términos generales me parece que el balance es muy, muy positivo en ese sentido. El sistema interamericano en México. Me quedan 3 minutos, me parece, ¿verdad? Si no, vamos acelerando. Citar algunas sentencias dictadas en México. El amparo 186-2008 habla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos vinculó como Estado. De hecho, esto ya lo comentó Alfonso Oñate en la pasada, así que me lo saltaré. Aquí estoy citando al presidente de la Corte en la sesión del 29 de septiembre del 2008. Alfonso Oñate hizo algunas consideraciones sobre esto, así que me la salto. La primera vez que en la novena época de la Corte, la nueva época de la Corte, se cita el tema del derecho interamericano va a ser en una acción de inconstitucional, la 1-1995, prácticamente es el primer asunto que entra a la Corte en términos generales, no tiene necesariamente una buena acogida entre los ministros y de ahí pasamos a la acción de inconstitucional 28-2006. Habla concretamente algunas cuestiones, pero quiero tratar otras dos jurisprudencias que me parecen interesantes. Una sobre comercio exterior. Aquí, fíjense cómo de alguna manera están incorporando la idea a través del comercio exterior y de qué perspectiva entra. Me parece que esta es la que habla de un laudo. ¿O es la siguiente? No, esta básicamente está diciendo que el Tratado de Libre Comercio no se puede aplicar si el Estado que está solicitando que se aplique o la parte que está solicitando que se aplique perdió un laudo arbitral. Entonces le está dando vida a un laudo arbitral y el efecto del laudo arbitral es suspender la
aplicación de un tratado internacional. Este es bastante interesante en ese sentido. Esta es una jurisprudencia de un colegiado, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, amparo improcedente cuando se reclama por sí mismo el incumplimiento de una recomendación no vinculante. Ahí hay un tema y hay una cadenita de jurisprudencia, son del segundo circuito, pero la que verdaderamente me interesa es la contradicción de tesis 154/2005. Fíjense lo que está entrecomillado. El concepto de interés superior del niño ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia aceptó el Estado mexicano el 24 de marzo de 1980. Y al ratificar la Convención Interamericana, de la siguiente manera. La Corte Interamericana así lo estableció en la sentencia. Básicamente aquí se está diciendo expresamente la perspectiva de la obligatoriedad. Esto se dice en una nota a pie de página dentro de la contradicción, pero en principio me parece que el planteamiento es bastante claro sobre esto. Conclusiones. Primero, la construcción de los mandatos judiciales. Me parece que detrás mucho del balance que hay entre lo que se tiene que hacer cuando se va a litigar es tener muy calculado qué se le va a pedir al órgano impartidor de justicia. No le podemos pedir a los órganos de impartición de justicia que hagan milagros. No podemos tampoco sobrecalentar a los órganos de impartición de justicia constantemente pidiéndoles distintas cuestiones. Aquí necesitamos tener un balance muy cuidadoso. Me parece que en términos generales el balance se ha logrado, pero es un balance complejo. El prestigio como incentivo para cumplir, ese es uno de los argumentos importantes para pensar en por qué se están cumpliendo las resoluciones en términos generales. Este tipo de balances muy discutidos. Estoy pensando en el caso de las hermanas Serrano Cruz, el caso de El Salvador, un balance muy discutido sobre las reservas o los tratados que puede poner El Salvador y el impacto que puede tener sobre la jurisdicción de la Corte Interamericana. Pero de lo que estoy hablando en términos generales es de los balances y del impacto que pueden tener las resoluciones. El consenso de la identificación de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos, me parece que en términos generales es como un movimiento amplio a este marco teórico al que me refería al inicio. Y simplemente para cerrar, en México me parece que a pesar de los buenos auspicios que ya hemos estado escuchando, todavía nos falta, digamos, cruzar por una incorporación mucho más, vamos a decir, mucho más clara de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En derecho penal me parece que todavía no damos ese paso con absoluta claridad y yo estaría esperando que ese paso se diera ya muy pronto. Me parece que la cuestión ya es suficientemente madura. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Caballero su exposición, que la dictó de una manera diversa de la puramente teórica, y bueno, pues eso es muy importante, y las conclusiones que llega, que yo comparto, todavía nos falta mucho, pero ya hemos avanzado algo, y estábamos muy retrasados en este campo hace no pocos años, pero ahora estamos avanzando más rápidamente, y creo que todos esperamos que ese avance se acelere. Muchas gracias. Ahora le pediría a la señorita Tania Gabriela Rodríguez Huerta, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que es la finalista, pero no la última. Gracias, doctor. Bueno, antes que nada agradezco la invitación a la Corte Interamericana, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y sobre todo al doctor Sergio García Ramírez para participar en estos paneles que me parecen de alta importancia en estos tiempos. Yo me voy a referir a 4 cuestiones en esta charla. Una es las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, que todo esto que estamos discutiendo se encuentra vinculado directamente con este asunto, la naturaleza de los tratados de derechos humanos, el papel del juez nacional en lo que es la interpretación y aplicación y cómo es un elemento fundamental de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, y a los demás operadores jurídicos dentro de los órdenes jurídicos internos y cuál es su función dentro de esta recepción. Bueno, en relación con las relaciones de derecho interno y derecho internacional, hay que tener bien claro que esta es una cuestión que tienen que resolver los órdenes internos. La posición del derecho internacional es muy claro, el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno es un hecho para el derecho internacional y es un asunto que tienen que resolver los estados. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que
Las teorías sobre el monismo y el dualismo que tanto se utilizaron por los años 50 más o menos ya no solucionan este problema. O sea, no basta con discutir cuál es la relación que se tiene con el derecho internacional, cuál es la relación jerárquica, sino hay que determinar cuál va a ser la función de los operadores jurídicos internos en esta relación de armonización e incorporación del derecho internacional. Entonces eso creo que es un problema, es necesario visualizarlo de una manera distinta, estas nuevas relaciones, porque además nunca como ahora el derecho internacional ha tenido un impacto tal dentro del derecho interno de los Estados. O sea, no hay materia actualmente dentro del orden jurídico interno que no sea tocada por el derecho internacional. Por una decisión soberana de los Estados, creo que es importante aclarar esa cuestión, pero que los Estados tienen que asumir de esa forma. O sea, que ellos soberanamente decidieron cederle soberanía al derecho internacional y que se permeara todo el orden jurídico nacional. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta situación cuando no hemos resuelto cómo incorporar y cómo armonizar todo este sistema que han creado los Estados dentro de los órdenes jurídicos internos? Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a los problemas de relaciones, es que nos hemos quedado discutiendo la relación exclusivamente con los tratados. Ya un poco lo mencionó el embajador Gómez Robledo, el derecho internacional tiene otras fuentes importantes que en general no son tocadas ni tomadas en cuenta. ¿Qué pasa con la jurisprudencia? ¿Qué pasa con la costumbre? Con los principios generales del derecho internacional. Y nada más discutimos la cuestión exclusiva de los tratados como si fuera la fuente exclusiva. Yo sé que en otros países se habla de derecho internacional general. En el caso nuestro, en términos generales, contemplamos exclusivamente a los tratados. Entonces, en este nuevo derecho internacional que toca y permea todo el orden jurídico interno, tenemos que replantear las relaciones que tiene este ordenamiento con los órdenes jurídicos internos, y eso lo tienen que hacer los órdenes jurídicos internos, cómo van a resolver esta nueva relación. Eso por un lado. En relación con los derechos humanos y los sistemas internacionales, ¿qué pasa? Pues que los tratados de derechos humanos tienen, ya se ha dicho y la Corte Interamericana lo ha dicho en varias ocasiones, una naturaleza especial. ¿Por qué? Porque en vez de establecer principalmente o estar regidos por las relaciones de reciprocidad internacional, establecen una serie de obligaciones de los Estados frente a los gobernados y las personas. Eso, por un lado, hace que sea una cosa completamente distinta a los tratados clásicos que conocíamos en épocas anteriores, que además solamente regulaban realmente cuestiones externas de los Estados. Pero por otro lado, los tratados de derechos humanos han creado sistemas de protección de los derechos. ¿Y esto qué quiere decir? Que han generado órganos encargados de la protección, vigilancia e interpretación de las obligaciones generadas por estos tratados. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, que yo, como operador jurídico de estos tratados, o sea, si soy un legislador, un juez, etcétera, dentro de un orden jurídico interno, o sea, no puedo solamente ver lo que dice el tratado. O sea, si el tratado facultó expresamente a un organismo a ser el intérprete auténtico de ese tratado, yo estaré obligado necesariamente a verificar qué es lo que ha dicho ese intérprete auténtico sobre el contenido de ese tratado. Lo que hace una relación mucho más compleja. O sea, no basta con ver lo que dice el tratado, sino que ha dicho ese órgano respecto del contenido de ese tratado. Tan es así que estos órganos creados por estos tratados internacionales han inclusive discutido cuestiones que se consideraban por mucho tiempo reservadas a los Estados, es decir, eran cuestiones soberanas de los Estados. Y me refiero más, por mencionar un tema, la cuestión de las reservas internacionales a los tratados, ¿no? O sea, la reserva, la posibilidad soberana de hacer una reserva a un tratado, se entendía que era un control que ejercían los Estados en sus relaciones bilaterales, y actualmente se entiende que en el caso de los tratados de derechos humanos, el papel de estos órganos es importante y es necesario para controlar las obligaciones internacionales de los Estados. Entonces, si los Estados crearon estos sistemas, reconocieron y le otorgaron a estos órganos la posibilidad de ser los intérpretes, no solamente los intérpretes, sino los intérpretes auténticos de estas obligaciones, tendrán que tomar en cuenta
estas interpretaciones para la aplicación de los tratados dentro del orden jurídico interno. Y ahí entonces ya nos encontramos con una vinculación de una fuente que no estaba contemplada o generalmente no está contemplada, que es la cuestión de la jurisprudencia. Y yo diría que la aplicación de la interpretación por parte de estos órganos se podría entender dentro de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, en el artículo 31, en el 2.3 principalmente y en el 32, en el sentido que la obligación de interpretar debe de incluir las interpretaciones que se hayan dado en relación con los tratados en particular. Entonces, estos tratados han creado estos sistemas, que inclusive tenemos sistemas tanto universales como sistemas regionales, con órganos de control tanto judiciales como no judiciales. Entonces tenemos tanto interpretaciones judiciales como interpretaciones no judiciales. Esto lo quiero hacer notar ahorita y lo voy a retomar después, porque entonces tenemos múltiples interpretaciones y eso creo que es relevante. Múltiples interpretaciones en relación con diferentes tratados, no múltiples interpretaciones respecto al mismo tratado, pero eso genera una complejidad enorme en cuanto a lo que se ha creado dentro de un sistema de derechos humanos. Y un poco, siguiendo lo que se mencionaba en términos el doctor Caballero, es esta cuestión de que estos sistemas también se están dando en otros órdenes, que es el caso del derecho comercial internacional, que claramente se han generado igualmente los sistemas autónomos, no solamente de interpretación, sino de ejecución de ciertas disposiciones internacionales. Bueno, y en relación con esto, ¿cuál es el papel del juez nacional? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez o qué puede hacer el juez con toda esta información? Me parece que el juez debe de asumir que el Estado, dentro de los sistemas de protección de derechos humanos, es el garante primario de los derechos consagrados en estos sistemas. Al cumplir dentro del Estado las obligaciones, pues se tendrá que acudir a las instancias internacionales y los Estados tienen la obligación de cumplirlas en el interior. Los jueces se convierten en los principales operadores del sistema y así lo deben de asumir, o sea, tienen la obligación de ser los principales operadores del sistema, ya que la protección que realizan los órganos internacionales de protección de derechos humanos es subsidiaria y complementaria. O sea, no todo puede llegar al sistema internacional. La idea de estos sistemas de protección de derechos humanos no es que todo llegue al sistema internacional, sino que se resuelva dentro de los órdenes jurídicos internos. Y en ese sentido, ¿cuál es el papel del juez? O sea, ¿cómo tiene que aplicar o utilizar toda esta jurisprudencia internacional que se ha generado, estas interpretaciones que hay a nivel internacional de estas obligaciones internacionales? El juez en este proceso deberá tratar de armonizar los derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, así como las interpretaciones nacionales e internacionales de los mismos. Y esto va a implicar que el juez va a tener que conocer la jurisprudencia internacional, buscar aplicar la jurisprudencia internacional y tratar además de armonizar los estándares e interpretaciones internacionales con los propios y tomando en cuenta también las características propias de su orden jurídico internacional. A este proceso se le haya denominado como una incorporación interpretativa, es decir, el juez cumple un papel fundamental en la incorporación del orden jurídico internacional a través de esa interpretación. Pero en este sentido el juez no tiene una interpretación libre. El juez tendrá que tomar en cuenta estos criterios internacionales para aplicarlos. El problema, creo, al cual nos enfrentamos actualmente es cómo toma estos criterios internacionales, cómo los aplica y qué valor les da dentro de esa interpretación. ¿Y qué es lo que ha pasado y cómo se ha hecho este proceso? El uso del derecho internacional para resolver casos de derecho doméstico en cortes nacionales se ha dado por un diálogo que se ha creado entre las cortes. Este diálogo es un fenómeno que se ha generado entre jueces, cara a cara, vía en coloquios o bien tras jurisprudencia en los casos domésticos, en los cuales se citan unos a otros y usan los tratados de derechos humanos.
Las Cortes, o sea, este fenómeno que se está dando es porque las Cortes están hablándose entre ellas, haciendo referencia a las decisiones de otras jurisdicciones, no porque tengan que hacerlo, o sea, no sienten como la obligación en general de que tengan que hacerlo, sino porque ellas así lo quieren. Este transjurisdiccionalismo inevitable provocará que las Cortes nacionales y supranacionales se vean a sí mismas como parte de una gran comunidad judicial que atraviesa fronteras y que está comprometida por un común denominador, que sería la protección internacional de los derechos humanos. Si bien este fenómeno se está dando, y no solamente en el sistema interamericano, sino también en otros sistemas, yo lo que he observado es que hasta ahorita no existe como claridad ni homogeneidad de cómo se recurre a la jurisprudencia internacional y cómo se usa esta jurisprudencia internacional. Si hablamos del caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se recurre a las sentencias de la Corte para efectos de interpretación, se han utilizado de diferentes maneras. Algunos tribunales han dicho que es la interpretación auténtica, otros han hablado de pautas jurisprudenciales, otra de una interpretación fidedigna y suprema, otras de un argumento de autoridad. Entonces, como que no queda todavía muy claro cómo es que se usa esa jurisprudencia internacional. Y también se ha vuelto, además, una cuestión muy compleja para los jueces. ¿Por qué? Porque el juez no solamente estará obligado a conocer su derecho nacional en sentido estricto, sino este derecho internacional que ha generado una gran cantidad de tratados internacionales, que bien yo sé que es parte del derecho doméstico, pero esta es una cosa que todavía no acabamos de resolver, por lo menos en México, que haya una conciencia clara de que eso es derecho interno. Pero bueno, pensemos que ya tenemos esa conciencia clara de que eso es derecho interno y que esos tratados son obligatorios y que el juez los tiene que aplicar. Bueno, pues ahora el juez, además de aplicar esto, pues tendrá que ir a ver qué dicen los tribunales internacionales respecto de estos tratados. Y en este caso, en el caso del sistema interamericano, podrá acudir a ver qué ha dicho la Corte Interamericana. En otros casos podrá acudir también, como lo han hecho, a ver qué dijo la Comisión Interamericana. Pero esto se multiplica si pensamos en todos los tratados internacionales de los cuales México es parte en materia de derechos humanos. La Convención de Derechos del Niño, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, desaparición forzada y todos los que todos conocemos del sistema internacional, donde cada uno de los tratados ha creado un comité o un órgano que se considera como el auténtico intérprete de ese tratado. Lo cual me parece que le genera yo si fuera juez, realmente estaría un poco asustada de saber, tengo que conocer todo esto y además cómo lo voy a aplicar o cómo lo puedo usar en ese sentido. Entonces creo que nos falta cómo trabajar más estas cuestiones de, cómo se usa, cómo se aplica, cuál es el sentido de estos decisiones internacionales. Y lo que yo he observado en ese sentido es que el carácter de las citas a tribunales internacionales o inclusive no tribunales, pero comités internacionales de derechos humanos, no es homogéneo, es más bien desordenado y en muchas ocasiones no queda clara cuál es la utilidad de la referencia internacional. O sea, ¿para qué hay una referencia internacional? ¿Para qué se usa? O bien en qué sentido se utiliza. La larga lista de referentes está compuesta por instrumentos, tratados, documentos y decisiones de muy variados orígenes. Yo he tenido ocasión de revisar algunos casos en los cuales se listan nada más los tratados y uno no sabe como para qué se listan, ¿no? O sea, o por qué se metieron en esa decisión y no se vuelven a retomar nunca. O se citan algunos artículos o se cita una opinión consultiva, pero no se sabe para qué. Entonces, por ejemplo, se citan referencias directas al texto de tratados o instrumentos internacionales, léanse declaraciones, referencias a normas un poco de lo que llamamos de derecho suave, como son las reglas mínimas, criterios de Naciones Unidas, referencias a sentencias de la Corte Interamericana, de la Corte Europea, referencias a opiniones consultivas de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, de la Comisión Africana, comités específicos, observaciones generales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en relación con la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, he visto casos, por ejemplo, en el cual se cita al mismo nivel y dando la misma interpretación o fuerza
una jurisprudencia de la Corte Interamericana y una jurisprudencia de la Corte Europea. No en los casos en los cuales esté citada por la Corte Interamericana utilizada como criterio, sino citándola al mismo nivel. Incluso me llama la atención ver casos en los cuales se citan decisiones de la Comisión Africana, ¿no? Entonces, un poco es, ¿qué hacemos con todo esto que se ha generado a nivel internacional? O sea, habría que establecer ahí una cuestión de jerarquía, establecer claramente cuáles son los vínculos, por qué nos vincula la jurisprudencia de la Corte y las interpretaciones, qué valor tiene, que tiene un valor distinto que lo haya dicho la Corte Europea o que lo diga la Comisión Africana, o cómo armoniza estas interpretaciones con las interpretaciones que hace un comité de Naciones Unidas. Creo que el panorama es bastante complejo en ese sentido y los jueces pues tienen un gran trabajo por delante que hacer respecto de cómo vamos a usar todo esto que se ha generado. Y lo digo porque aún revisando los casos de países que ya tienen una mayor tradición que nosotros en la aplicación y el uso de estos, como es el caso de Perú, Colombia, etcétera, también parece ser que esto se fue modificando en el tiempo. En un principio no se sabía bien cuál sentido, cómo se usaban, y bueno, en las últimas sentencias hemos visto como un uso más claro de la jurisprudencia. Entonces, tal vez es parte de un proceso normal de adaptación y uso de una cosa nueva y no habrá que alarmarse, ¿no? Pero sí me parece que es una cuestión compleja en ese sentido. Y por último, quisiera referirme a cuál es el papel en cuanto a la recepción e incorporación del derecho internacional de los derechos humanos de otros operadores jurídicos dentro de los órdenes jurídicos internos. Es decir, no todo tiene que hacerlo el juez, ¿no? O sea, en ese sentido tiene una parte, pero los otros operadores tienen una responsabilidad. En primer lugar, quiero referirme al caso de los litigantes. O sea, los litigantes deben de exigir y promover la aplicación de las reglas y los estándares internacionales dentro de los jueces. Los litigantes deben de entender que esto es parte del orden jurídico interno y deben de usarlo. O sea, dejemos de fundamentar todo en el 14 y el 16. En el caso de México hay muchas otras cuestiones y hay que presionar a los jueces y llegar a un momento en que al juez no le quede de otra más que ir a ver qué dice la Convención Americana y qué dijo la Corte Interamericana sobre eso. Pero me parece que ahí los litigantes son el motor impulsor de este cambio en el uso de la jurisprudencia y del derecho internacional de los derechos humanos por parte de los jueces. Otros operadores que me parecen importantes, que necesitamos tener más vínculos y no sé si capacitación y conocimiento de estos temas, es el caso de los legisladores. Como ustedes saben, nosotros actualmente en México pues se están discutiendo. Hemos regresado a este tema de la pena de muerte, principalmente en dos cuestiones, ¿no? Por un partido político que está alegando la necesidad de restablecer la pena de muerte y un gobernador que está proponiendo el establecimiento de la pena de muerte. Igual aquí todos estamos aquí, al principio, bueno, dijimos, no se puede porque tenemos compromisos internacionales en los cuales queda clara la posición que tuvo México y esto sería una regresión frente a la progresividad de la protección de los derechos humanos. Pero bueno, entonces parece que aquí, no sé, o sea, claramente no se sabe si no tienen esa información que nosotros sí tenemos. Entonces es importante trabajar más con el legislativo en ese sentido, ¿no? O sea, no solamente los jueces, sino el legislativo y también el ejecutivo. ¿Qué otros operadores jurídicos? Los colegios de abogados, por ejemplo, y las barras, ¿no? O sea, en el sentido de que tienen que asumir una obligación en cuanto a la formación de los abogados, ¿no? O sea, los abogados en ese sentido, en el papel que cumplamos en la academia como jueces, como litigantes, pues tenemos la obligación fundamental de promover la defensa y protección de los derechos humanos. Y en ese sentido, creo que a las facultades y escuelas de derecho nos corresponde ya tomar la obligación que nos es propia, es decir, incorporar estos temas a la currícula obligatoria de las facultades y de lo que son los temas obligatorios de estudio dentro de nuestras facultades. Esto lo hemos tratado de hacer, ha sido una cuestión complicada en algunas ocasiones.
A mí me parece que lo ideal sería hacer una incorporación transversal en toda la currícula de las facultades de Derecho de estos temas. O sea, en penal habría que hablar de los estándares internacionales, del debido proceso, de qué dice la Convención Americana, etcétera. En Derecho Constitucional en Garantías, evidentemente, en Derecho de Familia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, yo imparto la materia de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, me parece que a veces es como demasiado tarde, ¿no? O hay muy poco tiempo para hablar de estos temas. En cambio, si los incorporamos en la currícula, eso nos permitiría, inclusive en estas materias, abundar y dar un conocimiento mucho más profundo a los alumnos de estas nuevas cuestiones internacionales. Pues eso es todo. Gracias. A mí me parece que el tema que trató la señorita Tania Gabriela, pues realmente es importante y complementa lo que se ha dicho en la mesa. Sistematizar la interpretación de los tratados, pues sí, es una materia nueva, y si en materia de interpretación, pues todavía estamos un poco atrasados en nuestros jueces, por las nuevas teorías de la argumentación y la justificación, que pues el derecho internacional les parece también bastante complicado, pero en realidad pues tenemos que ir por ese camino y yo creo que con el tiempo lo vamos a lograr, y con un poco de paciencia también. Y entonces yo creo que esta mesa, nunca digo mesa redonda porque nunca son así, o este panel, ha sido realmente muy importante y nos quedamos con muy buen sabor de boca, bueno, porque ya también llegó la hora del almuerzo. Entonces, pues agradezco a todos los colegas que han intervenido y recordarles que a las 16:30 nos volvemos a reunir para escuchar la parte correspondiente.